Vamos a tratar de entender cómo ha funcionado la psicología política en Ecuador durante la campaña electoral de del 2023 para la elección del presidente que solamente es interino por un mes y medio, por un año y medio, perdón, y que debe reemplazar al fallido gobierno de Guillermo Lasso. Lo más importante es que el centro de toda la campaña política ha sido la muerte. Y este problema de la muerte en Ecuador es porque ya en la pandemia, desde el año 2020 hasta la fecha, las noticias de muerte son la constante en todos los conversatorios, en todas las conversaciones, en todos los medios de comunicación, en la vida cotidiana. La campaña política se fundó en tres principios fundamentales: el uso del miedo, el uso del odio y el uso de la ilusión y la esperanza. El uso del medio, especialmente del miedo, comenzó ya desde la pandemia, cuando se recomendaba la cuarentena, el distanciamiento social, la vacunación, las clases en casa, el trabajo domiciliario, se cerraron puertos, aeropuertos, se produjo la quiebra, y la razón fundamental para que la gente acepte algo que era inaceptable, absolutamente inaceptable en otras condiciones, era el miedo a la muerte. La pandemia trajo en sí el uso del miedo como arma política, le permitió al presidente hacer lo que nadie había podido hacer: tener a los seres humanos de este país, estamos hablando de 17 millones de habitantes, encerrados en su casa durante meses, algo inaudito, imposible en otras condiciones. Luego llega el fin de la pandemia y comienza el sicariato. Esto de asesinar por dinero, y de que cualquiera puede ser asesino, y de que cualquiera puede tener una moto, puede tener un vehículo, una pistola, y te pueden matar. Y te pueden matar por cualquier razón. Fundamentalmente, las razones comenzaron a ser la extorsión, la otra razón, la guerra de pandillas, la otra, el robo, el simple robo se convertía en asesinato, y el secuestro de seres humanos. Esto no se había visto en Ecuador, no existía. Éramos la denominada Isla de Paz de Sudamérica. ¿Cuál era el objetivo fundamental? Que los políticos utilizaron esto, el utilizar la muerte, la desgracia de los seres humanos en Ecuador, fue para atraer la ayuda internacional mediante la lástima. Hoy el mundo siente lástima por los ecuatorianos, siente lástima por el presidente, siente lástima por este país. Piensan que es un país desvalido, incapaz, que necesita la ayuda internacional como necesitó las vacunas en la pandemia. Y los presidentes solo se ha envuelto unos individuos que se ahogan pidiendo socorro. Y eso es lo que ha sucedido desde el gobierno de Lenín Moreno, Guillermo Lasso, y en este nuevo gobierno de el multimillonario Daniel Noboa. Igual que en Estados Unidos, los multimillonarios que no necesitan más dinero, ¿ya para qué? No saben ni cómo gastarlo. Quieren algo que no es dinero. Quieren ser dueños de la vida y de todo lo que existe en un país. Nuevamente, la muerte fue otro de los elementos fundamentales en la política, pero traducida en odio. El odio se convirtió en la herramienta fundamental de los políticos, especialmente de derecha. Y el odio específicamente fue dirigido contra
Rafael Correa y los correístas, a los cuales se les consideraba seres satánicos, se les calificaba de delincuentes, de ladrones, sin ninguna prueba, sin ninguna verdadera sentencia. Se habían fabricado juicios, sentencias para hacernos creer que esos seres humanos del gobierno de Rafael Correa eran lo peor que le había pasado a este país. Y entre esos, la candidata Luisa González. Y por ello, el odio creado por Lenín Moreno, que era un traidor y un pícaro, por Guillermo Lasso, que además de, igual que Lenín Moreno, ser un discapacitado o un semidiscapacitado, con traumas que produce la discapacidad, porque los discapacitados tienen la posibilidad de ser o genios o demonios. Y en el caso de Lenín Moreno, la discapacidad de Lenín Moreno, la parálisis, lo condujo a ser un demonio. Y en el caso de Guillermo Lasso, su dificultad motriz, su dificultad visual, lo condujo también a ser un demonio. No eran seres discapacitados con capacidades especiales extraordinarias beneficiosas, sino con capacidades especiales malignas, que querían superar su trauma, sintiéndose que podían dirigir la vida de otros seres humanos y darles o quitarles derechos a esos seres humanos de Ecuador. Pero la muerte de Villavicencio fue el mayor detonante del odio. El asesinato de Villavicencio tenía por finalidad crear odio contra Correa y fue planificado por los enemigos de Rafael Correa para que odiaran a Luisa González y a los correístas, a quienes se les ha acusado de que son los que hicieron este asesinato, porque Villavicencio se había convertido en un enemigo de Rafael Correa, y Rafael Correa también fue un enemigo de Villavicencio, que inclusive lo sacó del país y le obligó a refugiarse en la selva amazónica. Esto hizo que el odio se convirtiera en una herramienta fundamental de la política en Ecuador. Y Luisa González pretendía que solo con las palabras se apagara este odio, y eso era una ilusión, una estupidez. El odio lleva ya 7 años, y estos 7 años de odio, que se han traducido en traición, en persecución política, en venganza y ahora en asesinato, estaba también alimentado por Jan Topic, por Sonel Hosner, y camufladamente, como parte de ese mundo hipócrita característico de la cultura ecuatoriana, donde la hipocresía serrana es patológica y la hipocresía costeña es comercial y política. Esta hipocresía le ha llevado al actual joven de 35 años que no sabe dónde está parado, no tiene idea de lo que es su país, a querer gobernarnos, y lo va a intentar convirtiéndose en el Bukele ecuatoriano. Y el tercer elemento fundamental utilizado en esta psicología política para manipular, para gobernar a los ecuatorianos, ha sido la utilización de la esperanza. La esperanza fue un recurso que ya lo utilizó Correa
hasta el partido Alianza País se convirtió en el partido de la esperanza, entre comillas, y se vistió de verde, tenía bandera verde, y finalmente terminó convertido en el partido de los traidores. Increíblemente, Rafael Correa logró atraer a lo peor de los seres humanos de Ecuador, y estos tenían la particularidad no de ser solamente pícaros, sino sobre todo algo peor que en la historia humana ha sido lo más horrible, lo más degradado. Por eso, por ser traidores, los unos mataban, Atila degollaba, los romanos terminaban, crucificaban. La traición era el peor delito. Pero Rafael Correa creó un partido entero de gente traidora. Y esos traidores jugaron con la esperanza desde el año 2006. La esperanza ha estado muy vinculada a la propaganda, a los niños, a los jóvenes, y utilizando medios como TikTok para querer ser lo que no son, que bailarines, que cantantes, que músicos, que noveleros, que se ponen zapatitos rojos, que ponen tatuajes, que ponen esto, que lo otro, que bailan así asado, que cantan, utilizando esta imagen falsificada de sí mismos, utilizando los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión y ahora las redes sociales, crearon una falsa ilusión, la falsa ilusión de que en un año y medio cualquiera de esos candidatos podía transformar la realidad, que no puede ser sino la peor realidad que vive un país en América del Sur. Vive primero una crisis nutricional. El país que produce más alimentos de América del Sur se muere de hambre. Los niños son desnutridos. El país que produce petróleo no subsidia los combustibles, y los combustibles subsidiados son los que alimentan el narcotráfico, los que permiten el tráfico de migrantes a Centroamérica, los que llevan la cocaína a Centroamérica y a Estados Unidos, los que utilizan la gasolina para los laboratorios de cocaína, pero además los que permiten con el subsidio de los combustibles que los ricos compren autos y que gracias al subsidio todos los ecuatorianos terminemos pagándoles los carros. Y esos carros a su vez contaminan el ambiente y producen calentamiento global. Entonces, la idea del cambio de matriz energética que la propuso Rafael Correa se ha venido abajo. Sin embargo, el nuevo gobierno lo primero que pretende hacer es subir los combustibles, sabiendo que Abdalá Bucaram fue derrocado a los 6 meses de gobierno por subir el gas, que Guillermo Lasso y Lenín Moreno estuvieron a punto de ser derrocados por las protestas indígenas por subir los combustibles, y precisamente Dajik, un economista neoliberal. Recordemos que la economía no es una ciencia, que la economía no es un arte. La economía pertenece a una rama del conocimiento llamada la especulativa, en donde los seres humanos pretenden adivinar el futuro. Por eso se dice que un economista es un individuo que estudia toda la vida para poder justificar por qué no tuvo éxito en su proyecto económico. Hoy
Este gobierno que es neoliberal. Y el neoliberalismo entró en una fase desbocada con Donald Trump, donde la vida valía menos que la plata. Cuando un ladrón le apunta a usted con una pistola, le dice la bolsa, la plata o la vida. Y usted tiene que escoger. O se queda con su vida o le entrega sus bienes. Los neoliberales en los gobiernos son como los ladrones. Le van a pedir a este país, o me das la riqueza, que es el trabajo, los recursos naturales y todo, o me das tu vida. Y a los ecuatorianos tenemos que decir, bueno, nos quedaremos con la vida y llévense todo lo que quieran, señores neoliberales. Es lo que va a hacer Dajic en el gobierno de Daniel Noboa. Finalmente la esperanza es la que le da el triunfo, porque se supone que los jóvenes que en Ecuador son en este momento lo peor de la sociedad. En el gobierno de Rafael Correa, los discapacitados, los enfermos crónicos, los viejos eran lo peor de nuestra sociedad. Por eso el gobierno salió en su ayuda, en su auxilio. Y terminamos poniendo a discapacitados en el poder. Más tarde, las mujeres de Ecuador, que habían sido por siglos víctimas de femicidio, de asesinatos, de humillación, de postergación, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud, oprimidas, como todas las mujeres latinoamericanas, pero en peor forma en Ecuador, llegaron a ser fiscales, presidentas del Congreso, presidentes del Consejo Nacional Electoral y hasta candidatas a la presidencia del Ecuador. Y sin embargo, aquellas mujeres que llegaron y tuvieron esta oportunidad, en realidad eran no las mejores mujeres de Ecuador, sino precisamente lo contrario. Hoy, los jóvenes que se supone han sido las principales víctimas de esta pandemia, que no es así. En esta pandemia las principales víctimas fueron los viejos, pero han sido las principales víctimas de la crisis económica, porque no tienen trabajo, porque son pandilleros, porque son drogadictos, porque son sicarios. Esos jóvenes son los que ahora se toman el poder y creen que ellos pueden transformar la realidad, sin saber que los jóvenes que ahora tenemos son posiblemente una de las peores generaciones que ha creado América del Sur. Nos toca entonces reflexionar cómo fue usado el miedo, el odio y la esperanza, cómo fue usado la muerte, la venganza política y el engaño, y cómo fueron utilizados las mujeres, los discapacitados y los jóvenes en la política de este país. Gracias.